más que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. La palabra de Dios dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El pasaje que hemos leído dice la palabra del Señor de que Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. De hecho, Jesucristo había estado ministrando durante todo el día. Y cuando usted ministra, usted debe saber que cuando usted ora por la gente, cuando usted aconseja a las personas, cuando usted predica, usted quiere irse a dormir. Esa es la verdad, porque uno sale muy cansado. Y había estado durante todo el día Jesucristo, ¿verdad?, enseñando, ministrando, sanando a los enfermos. Y cuando acaba ese día, dice la palabra que les dijo casi a llegar la noche. Aunque ahí dice aquel día cuando llegó la noche, la palabra ahí para noche es realmente atardecer. Cuando llegó el atardecer, es decir que era aproximadamente 5:30, 6 de la tarde, les dijo el Señor: pasemos al otro lado, ya no quiero estar aquí, ya hemos ministrado y vamos a avanzar. Y la palabra de Dios dice que ellos se subieron, y juntamente dice que iban también otras barcas juntamente con ellos. Y de repente, mientras están, ¿verdad?, en ese vaivén de las olas en el mar de Tiberias, que es un mar, ya le voy a decir cómo es, un mar muy tremendo. Dice que Jesucristo se quedó dormido, y se quedó dormido en la popa. Eso quiere decir, ¿en dónde? En la parte trasera de la barca. Sí, en la parte de atrás de la barca se recostó sobre un cabezal, puso una almohadita ahí, estaba tan cansado y se quedó dormido. Pero el mar de Tiberias es un mar que, aunque es mar, realmente es un lago. Es un lugar que está 200 metros bajo el nivel del mar. Y lo que sucede es de que en ese lugar de repente se viene una tormenta, porque las tormentas son de repente, así, un momento de otro. Dice que viene el viento, ¿verdad?, según lo que estaba leyendo el lugar. Ya voy a conocer, Dios mediante. Se viene el viento y de repente comienza a azotar en el lugar, y se encuentran los vientos y comienzan a hacer una especie prácticamente casi de huracanes que ocurren dentro de ese lugar. Puede estar muy tranquilo y muy pasivo, pero de repente viene la tormenta, así como es en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta que usted está bien, tranquilo, y de repente sucede algo que usted no esperaba? Y dice la palabra de Dios que los discípulos estaban asustados. La barca comenzó a anegarse, dice. Eso quiere decir que comenzó a llenarse completamente de agua. Y ellos comenzaron a echar el agua, y estaban, ¿verdad?, entre ellos los 12 apóstoles sacando el agua. Y Cristo estaba, ¿qué estaba haciendo Cristo? Qué rico. Estaba durmiendo. Yo no me imagino cómo se puede dormir en medio de un lugar así. ¿Cuántos son buenos para dormir aquí? ¿Nadie? Yo soy muy malo para dormir, usted sabía. No que no pueda dormir, sino más bien que para dormir necesito dos cosas: silencio y obscuridad. No sé cuánto les pasan, pero yo necesito silencio para dormir. Si hay alguien haciendo bulla, ya no me duermo. Y lo otro es que si veo un puntito ahí, ¿verdad?, yo que sé, que está conectado el celular cargando, si sale un puntito, yo no quiero ver ese puntito porque me molesta, no puedo dormir. ¿Alguien es así como yo o no? Ay, gracias, Señor, no he sido solo yo. Pero Cristo no era así.
Imagínense que Cristo se durmió en medio de ¿qué? De la tormenta. Se inclinó y estaba seguro tan cansado que se durmió. Y dice la Biblia que ellos estaban desesperados sacando el agua de la barca, y cuando estaban sacando se dieron cuenta que el único que no estaba trabajando era Cristo. Y lo despertaron: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y dice la palabra del Señor que Jesús entonces se levantó y le reprendió al viento. Escuche esto bien porque lo voy a usar bastante. Y habló ¿a quién? Al mar. ¿Y qué le dijo? Calla, enmudece. Y dice la palabra del Señor que el viento y el mar le hicieron caso y se hizo grande bonanza. Y el Señor les dio dos preguntas a ellos: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis temor? Y lo segundo: ¿cómo no tenéis fe? Dile al que está a tu lado: ¿por qué temes? Dile. ¿Y por qué no tienes fe? Dile. Hoy quiero hablarte bajo el tema: acciona tu fe. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? No te me pierdas, porque al final quiero decirte algo que es tremendo y que te vas a identificar. Yo creo que todos nos vamos a identificar con esto. ¿Cómo puede en una misma situación haber dos posiciones? Había un mismo problema. El mismo problema, estaban aún en el mismo mar y estaban en la misma barca, pero habían dos posiciones en una situación: la posición de los apóstoles y la posición ¿de quién? De Jesús. Los apóstoles estaban preocupados, amedrentados, luchando naturalmente contra un asunto natural. Y Cristo estaba durmiendo en medio de ese momento. Alguien debe estar mal: o está mal Cristo o está mal la gente. ¿Cómo se puede dormir en medio de una tormenta? ¿Cómo se puede dormir en medio de una preocupación? Esta historia entonces nos enseña que, por un lado, el hecho de que en una misma circunstancia uno puede dormir y el otro puede estar desesperado. ¿Qué hace que bajo una misma circunstancia alguien esté tranquilo y sobre esa misma circunstancia el otro esté al borde de la muerte? Y hay una sola cosa, y es la fe. Diga: la fe. Ahora bien, si Jesús no está equivocado y Él es el que está bien, entonces las otras personas, los 12 discípulos, tenían un problema en medio de esta situación. ¿Sabes qué? Este sueño de Jesús apunta a su gran fe en Dios. Definitivamente, ¿no es cierto? Que Jesucristo estaba confiado y tranquilo en medio de la situación. Es más, yo creo que es evidente, ¿verdad?, lo que encontramos, la diferencia que hay entre las personas en medio de situaciones similares. Le hago una pregunta: ¿qué hace usted en el momento de dificultad en su vida? ¿Cuál es su reacción frente a la situación? Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero la tenemos fe para decirla. Pero ¿qué es la fe que acciona? 11:22, ten fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Escuche, Cristo hablando con una higuera. En Marcos 4 encontramos a Cristo hablando ¿con quién? ¿Reprendiendo a quién? Al viento y al mar. ¿Acaso el viento y el mar tienen oídos para escuchar lo que Cristo dice? Y le dice: enmudece. Y quiero explicártelo bien, porque en ocasiones en la Biblia tú vas a ver locuras de gente hablando a cosas aún inanimadas. Y aquí hay un principio bíblico que es la fe. Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿quieres agua? Ve y háblale ¿a qué? Háblale a la roca. Diga conmigo, diga: la fe se manifiesta por lo que hablas. ¿A qué nomás le habló Cristo? Al viento, al mar. ¿A qué más le habló? A una higuera. Moisés le está hablando ¿a qué? A una roca. Y aquí voy a enseñarte algo poderoso. Ayer les compartí un poquito a la gente del ayuno esto. Josué capítulo 10, por favor. Búscalo en tu palabra, porque esto es algo que todo el mundo debe conocerlo. Josué capítulo 10.
estaban en guerra contra los amorreos, contra 5 reyes de los amorreos. Y dice la Biblia que Dios comenzó a enviar sobre los amorreos granizo, pero era tan grande el granizo que mataba a la gente. Y dice la palabra de Dios que Josué se dio cuenta que le iba a faltar el tiempo. Y mira lo que hace. Entonces Josué, versículo 12 hasta el 14. Entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Escuche, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Qué le parece a usted? Se le está acabando el día y dice: Dios mío, necesito un día más largo. ¿Cuántos de ustedes han orado porque el día se alargue? Sol, tú detente en Loja y tú, luna, en el Villonaco, para que usted me entienda. ¿Alguien se atrevió a decir eso? Y dice la Biblia que el sol se detuvo. Que se detuvo fue la tierra. Se detuvo la tierra. ¿Y qué pasó? Y hubo un día tan largo como ese. Es un milagro extraordinario. Pero escúchame por favor, porque aquí va el principio, versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Escuche, habiendo atendido, ¿qué dice? Habiendo atendido Jehová la voz, diga la voz de un hombre. Ya sabe hasta dónde lo estoy llevando, ¿verdad? Es que la fe de una persona se manifiesta a través de su voz. Romanos capítulo 10 dice: creí, por lo cual hablé. Y aquí va algo poderoso. Y es que nosotros debemos entender que la voz exactamente es el vehículo por donde llega la fe. Es más, a Dios le agradó, Romanos 10:17, que la fe venga, ¿por qué? Por el oír. ¿Y qué es lo que oyes? La palabra de Dios. Entonces la fe, para ser fe, tiene que ser escuchada. Pero escúchame, entonces la voz genera exactamente, es el vehículo por donde se trae la fe a una persona. Y la voz mueve el mundo espiritual en esta tierra. Es exactamente la voz lo que tú debes entender cómo usarlo, las palabras. Es más, dice la Biblia que Dios escogió salvar este mundo a través de la locura de la predicación. Tanto para la predicación se necesita una voz, alguien que hable, que suelte una palabra. Y ahí es donde las personas toman la fe y la pueden poner en acción. La voz es la que mueve el mundo espiritual. Y lo que sucede es, algo aquí, hermano, donde quería entrar. Y es de que muchas personas no manifiestan su fe. ¿Por qué? Diga, por sus palabras. La fe está en el ámbito sobrenatural. La fe no es natural. Dice Marcos 11:22, ten fe en Dios. En el original dice, tened la fe de Dios. Efesios 2:8, que es un texto que se habla mucho sobre salvación, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué es lo no de vosotros? Algunos dicen, pastor, es la salvación. El otro dice es la gracia, el otro dice es la fe. Le quiero decir que las tres cosas no son nuestras: ni la salvación, ni la gracia, ni la fe. Las tres cosas son cosas dadas por Dios. De hecho, hablando solo sobre la fe, lo que es lo que nos corresponde esta mañana, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 que a cada uno le es dado medida de fe. Entonces la fe la genera Dios, pero la genera a través de una voz. Y por eso hay gente que no tiene fe. ¿Por qué? Porque no ha escuchado la voz de Dios.
porque no he escuchado la palabra de Dios. Entonces viene después, yo no sé, ¿verdad? Viene de tiempo en tiempo, alguna cosa por ahí, y no puede generar la fe suficiente, porque dice, yo creo que Dios puede hacerlo, pero no ocurre nada. ¿Por qué? Porque la fe es sobrenatural y se genera de acuerdo al sonido que escuchas. ¿Qué sonido estás escuchando? El sonido de la incredulidad que te dice que no hay cómo, que no es posible, que eso ya pasó, que eso fue para los tiempos antiguos. Es necesario. ¿Ya no hay ese asunto de matrimonios? Ay, mi esposita de nuevo a vivir aquí. No, un momentico. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, no sé si han escuchado de aquella pareja, ¿no? Que se mueren juntos los dos en un accidente, el esposo y la esposa, y llegan al cielo. Y cuando llegan al cielo, la esposa dice, mi amor, aquí estás de nuevo. Le dijo, un momentico. Yo dije hasta que la muerte nos separe, dijo. Así que todos los problemas son de este mundo, todos. ¿Y sabe qué ha pasado con el creyente? Que el creyente, en vez de mantenerse en el reino de los cielos, en el reino de Dios, que es el que nos pertenece, el creyente lo que ha hecho es descender al mundo natural. Porque hay un enemigo del mundo natural, el del mundo de la fe, y se llama el mundo natural. Entonces el creyente debe entender definitivamente que nosotros estamos aquí de paso, y eso se llama tener una posición en Cristo. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, dice Efesios 2:6. Y el maligno lo que ha querido durante tiempo es engañar a la gente que debe vivir por fe. El engaño del maligno es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque usa las circunstancias. Y las circunstancias son como unos efectos especiales que el maligno tiene, ¿verdad? Para nuestra vida. ¿Sabe cuándo comienza el problema del engaño? Sencillamente cuando nosotros comenzamos a fluctuar, como dice Hebreos capítulo 5. Y la primera línea de ataque que busca Satanás para atacar la fe de una persona se llama las emociones. Diga conmigo, emociones. Mire usted una persona que tiene sus emociones destruidas o que vive por sus emociones. La Biblia dice que nosotros somos espirituales y no podemos vivir por lo que el alma diga. Y a veces el alma te dice, esto está difícil. Y tu voluntad te dice, eso no lo vas a poder hacer, ni lo intentes. Las emociones dicen, y comienzas a deprimirte. Y cuando hay depresión, ¿cómo puede haber fe y depresión al mismo tiempo? Lo que Satanás hace exactamente, ¿sabes qué es? Es usar tus emociones para quitarte la fe que viene de parte de Dios. Cristo es ejemplo de un hombre que vivió por fe y que no vivió por sus emociones. Yo conozco gente que cuando está mal emocionalmente deja de orar, deja de leer la palabra, lo culpa a Dios, ya no quiere venir a la iglesia. Y ahora yo que he seguido a Dios, ¿para qué me voy a ir? Ya no quieren orar, ya no quieren topar la Biblia para nada. ¿Sabes por qué? Porque sus emociones están gobernando. Y cuando las emociones gobiernan, entonces comienza a tener problemas. La Biblia habla acerca de la oración de Getsemaní de Jesucristo en Mateo capítulo 26. ¿Qué hizo Cristo? Cristo le dijo al Señor, Señor, mi alma está triste hasta la muerte. La tristeza de Jesús era profunda, pero la tristeza de Jesús no le impidió buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros en momentos de angustia y de dolor, en vez, hermano, de seguir buscando a Dios, lo que hacemos es ponernos tristes, deprimirnos y dejar de buscar al Señor? Comenzamos a culpar a Dios, comenzamos a culpar a los hermanos, a la iglesia, comenzamos a culpar a todo mundo. Y lo que necesitamos es saber de que una persona que es del reino de Dios no se lleva por las emociones, sino se lleva por lo que dice su reino. La segunda cosa que Satanás siempre pone es incredulidad. La incredulidad, hermanos, sencillamente es como un parásito que se pega a la gente, que lo que hace es absorberle la vida espiritual que tiene. Y yo te aseguro, hermano, que si a alguien podemos creer es a Dios, porque absolutamente Dios no falla, porque Dios no miente, y si la Biblia dice algo, así es. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Cristo dijo que nosotros no somos de este mundo. Dios le pidió a Dios que nos guardara de este mundo. Pero usted debe saber entonces que usted no es de este mundo, que usted es un hijo de Dios,
que estamos solamente de pasajeros por aquí y no nos vamos a poner mal por las cosas pasajeras que hay en esta tierra. Hay gente que ama lo que hay en esta tierra, pero te voy a decir, hermano, que nuestro amor no debe estar en las cosas terrenales. Yo tengo un carrito, ¿verdad? Usted conoce mi carro, un Renault Logan del 2008, ya no da más. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Aún desde que yo compré ese carro, nunca en mi vida he sido pegado a eso, nunca. Estaba nuevito y en los 15 días me lo chocaron. Ahí lo dejé como 2 años. Cuando yo tengo que irme, si yo digo, la gente dice voy a cuidar mi carrito, y digo que es para el reino de Dios lo que voy a usar mi carro, me voy. No me importa. ¿Sabe por qué? Nosotros, quien opera en nosotros es el Espíritu de Dios. Y por lo tanto tú debes entender que no puedes rebajarte a vivir al mundo natural. Y el mundo natural tiene que obedecer a la voz de la fe de los hijos de Dios. Por lo tanto te quiero decir, querida iglesia, en esta mañana, y te lo digo con todo mi espíritu y toda mi alma en esto, es que nosotros necesitamos volver a retomar el lugar que tenemos en Cristo. Tenemos una posición de hijos de Dios, donde el reino, donde el mundo, donde el reino de las tinieblas no puede gobernar dentro de la iglesia de Cristo, no puede gobernar en tu casa, porque tú eres de Dios, porque Cristo pagó por ti, porque Él tomó la autoridad y te dio la autoridad a ti suficiente para que tú sueltes la voz de la fe, la voz de la fe, la voz de la fe que dice: no más esto en mi casa. ¿Cuántos tienen fe para hablar por anticipado? Diga, la fe habla antes de que ocurra. Háblale a la roca, le habló y salió agua. Háblale a la planta, le habla a la planta y se seca. Háblale y luego ocurre. Por eso dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Hay la historia, no sé cuántos han escuchado la historia de aquel hombre que vivía, ¿verdad?, en el campo y veía siempre un águila. Todos los días veía el águila volar. Decía, wow, qué lindo ser como un águila. Algún día subiré hasta donde está el águila. Y un día se propuso y se comenzó a subir, ¿verdad? Y trepó y trepó y trepó. Y llegó casi al atardecer y llegó al nido del águila. Y cuando llegó al nido del águila dijo, wow, qué tremendo, qué lugar más alto. Y se dio cuenta que en el nido había un huevito de águila. Dijo, ¿y ahora qué hago? Me lo llevo al huevo, dijo. Y lo cogió el huevo y se lo puso en su mochila y bajó. Y cuando bajó, se lo llevó, ¿verdad?, allá al gallinero. Dijo, alguien tiene que empollar esta águila. Y se lo dio a la gallina más grande y se la puso ahí, ¿verdad? Y la gallina se acomodó. Y comenzó a empollar el huevo de águila. Y comenzó a calentarse. Y oh, sorpresa, después de un tiempo, ese huevo se quebró y salió un aguilucho. Pero el aguilucho era feo para las gallinas. Y entonces su madre gallina, ¿verdad?, se quedó así como sorprendida. Qué feo, Ese no era el pato feo, sino era el, ¿cómo es? El águila fea. Y cuenta la historia de que comenzaron a enseñarle. Y le dijeron, mira, tú eres un pollo. Y los pollos, ¿qué hacen? Comen. ¿De dónde comen los pollos? ¿Usted ha visto en el campo de dónde comen? Las gallinitas runas, ¿de dónde comen? Y siempre están buscando, escarbando, ¿no? Cuando él tenía unas garrotas y buscaba qué comer siempre hacia abajo. Y ahí pasó durante mucho tiempo. Pero el aguilucho comenzó a crecer y a crecer muy rápido. Y se dieron cuenta que era más grande que todo pollo de aquel lugar. Y lo comenzaron a ver raro porque era extraño. Pero un día él estaba ya un poco jovencito, ¿verdad? Adolescente ya. Y comenzó a sentirse un poco incómodo porque las gallinas siempre ven hacia abajo, así, ¿verdad? Picoteando hacia abajo. Y un día se estaba tan incómodo que dijo, no sé qué es lo que pasa, me duele la espalda. Hizo así el águila y le salió la tortícolis que tenía y todo eso. Y comenzó a ver, yo puedo ver hacia arriba. Me siento más cómodo andando así. El águila andaba por todo lado viendo hacia arriba. Y salió un día al campo, ¿verdad? Y comienza a ver un águila que volaba ahí. Era su padre que lo estaba buscando. Su padre todos los días salía y se daba la vuelta por el cielo y buscaba, ojalá encuentre a mi hijo alguno de estos días. Y él comenzó a ver hacia arriba, pero ya era muy tarde. Dijo, wow, es una visión lo que estoy viendo. No soy yo el que estoy volando. Y se fue donde su mamá corriendo, ¿verdad? Le dijo, mamita gallina,
quiero contarte, tuve una visión. Dijo, no, hijo, los pollos no tienen visiones. Entonces no se fue un sueño, no, las gallinas no soñamos, hijito. No sé, dice, pero yo creo algo. Me vi como que si estuviera volando. Digo, está loco, ningún pollo, gallo, gallino, gallineta vuelan. No sé, madre, pero tengo como un sentir de que yo puedo volar, le dijo. Y le aseguro, le dijo, mamita, con todo el respeto que te mereces, pero me parece que yo era el que estaba volando. Dijo, no, no, hijito, ¿qué estás fumando? Perdón, comiendo. Cuenta la historia que un día se le pasó a él. Su padre todos los días salía a buscar a su hijo, pero un día dice que él salió muy temprano en la mañana. Dijo, ojalá pueda ver de nuevo la visión. Y en verdad vio que esa águila estaba volando. Y entonces el águila, como estaba buscando a su hijo, y ustedes saben que tienen una visión increíble, vio desde lejos a su hijo y comenzó a bajar en picada sobre su hijo. Y él dijo, wow, esa visión se está viniendo en contra mía allá. Y cuando estaba muy cerca, comenzó a decirle, hijo mío. Y le dijo, no, tú no eres mi padre. Sí, yo soy tu padre. Mira, yo soy un águila y tú eres un aguilucho, tú eres un águila. No, le digo, yo soy una gallina. Dijo, no, tú eres un águila. Dijo, no, yo soy una gallina. ¿Y sabes qué dijo? No, las gallinas no pueden volar. Por eso, abre tus alas, le dijo su padre. Abre tus alas únicamente y tú vas a ver lo que sucede. Y había un viento bien fuerte, y el aguilucho abrió sus alas. Y cuando comenzó a abrir sus alas, comenzó a sentir como que se elevaba. Y digo, wow, ahora siento lo espectacular que es esto. Digo, parece que puedo volar. Le digo, solo bate tus alas, por favor. Y comenzó a batir sus alas y comenzó a elevarse. Y le dijo, en verdad puedo volar. Le digo, sí, yo soy tu padre. Digo, ahora entiendo por qué soy tan diferente a los demás. Porque no soy una gallina, no soy un pollo, una gallineta, soy un águila. Soy tu hijo. Quiero decirle que durante muchos años Satanás nos ha engañado diciendo quiénes somos. Estás en este mundo y este mundo es peligroso. En este mundo no se puede sobresalir. Quiero decirte que tú eres un hijo de Dios y tu reino no está en medio de las gallinas. ¿Cuántos no son gallinas? ¿Cuántos son águilas, hijos de Dios, nacidos para vivir en el mundo de Dios, para vivir en el momento de la fe, en el accionar de la fe? ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Querida iglesia, dile que está a su lado, dile, yo soy águila, dígale. No soy cuá. Muévele un poquito, dile, acciona tu fe, acciona la fe, dile. Como hijo, dile, como hijo. Ese es el último punto. Acciona la fe. Escuche, por favor. ¿Qué esperaba Cristo con sus discípulos en el medio del mar? ¿Qué esperaba? Dígame lo que esperaba. Exactamente, hermana Alexandra. Que ellos actuaran. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Dice la otra versión. ¿Por qué están amedrentados? Se sorprendió de su falta de fe. Lo que Cristo esperaba es que ellos se levantaran y le dijeran: viento, enmudece, mar, calla. Y te lo voy a decir por qué. Porque ellos lo habían cantado. Esa es la parte linda de este mensaje. ¿Cuántas personas saben de a oídas lo que tienen que hacer? Pero cuando llega el momento, se olvidan lo que tienen que hacer. Debemos tomar la posición que nos pertenece. Cristo había estado bastante tiempo con ellos y lo habían visto ministrar muchas veces. Debemos tomar entonces lo que nos pertenece. Su Biblia se divide de 2 testamentos, ¿verdad? ¿Cuál es el uno? El antiguo y el otro nuevo. ¿Ve qué sabiduría hay aquí? Qué riqueza. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
También se puede llamar Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Sin embargo, me gusta Testamento. ¿Sabe por qué? Porque el Testamento habla acerca de que hay que... ¿Qué se deja en un testamento? Una herencia. Y el testador tiene que morir. El testador ya murió, ya pagó con su sangre para que el asunto sea fiel. Entonces hay gente que está viviendo no como hijo, no teniendo una herencia. Y aquí está el problema de la mayoría de gente. Pablo dijo, 2 Timoteo 1:12, Pablo dijo: yo sé. Diga conmigo: yo sé. ¿A quién ha creído? Diga. Póngame por favor la positiva. Dice así: por lo cual asimismo padezco esto. Pablo estaba padeciendo por predicar el evangelio. Dice: padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no se avergonzaba? ¿Cuál era la razón? Diga: ¿por qué? ¿Por qué? Yo sé a quién. ¿Qué dijo? En momentos de dificultad es que hay que saber a quién usted ha creído. Y nosotros no hemos creído en un Dios muerto, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene boca y no habla. Nosotros tenemos un Dios vivo que venció aún a la misma muerte. Y cuando usted sabe en quién ha creído, entonces es fácil creerle. ¿Por qué es fácil creerle a Dios? Porque Dios nunca miente. Dice Romanos 3: sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Busque el Salmo 107. ¿Cuántos necesitan un milagro esta mañana? Yo necesito un milagro. Yo voy a hablar al milagro en esta mañana. Voy a soltar la palabra por fe. Salmo 107, versículo 23. ¿Sabe por qué esperaba que accionaran en fe? Porque ellos conocían lo que tenían que hacer. Sabían lo que tenían que hacer, pero nunca lo hicieron. Porque la diferencia entre una persona que dice tener fe y una que tiene es la acción. Salmo 107, versículo 23. Mira lo que dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Para que usted me entienda todo el tema va a entender con esto. Este canto era el canto de los marineros y de los pescadores. Ellos, sus padres, desde niños les habían enseñado estos versículos. Y cada vez que iban a la escuelita dominical, a la sinagoga, ellos cantaban este canto. Y cuando se subían al bote, al mar, ellos cantaban este canto. Es un canto que ellos lo decían, lo publicaban. Y mire lo que dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Esa parte la cantaba Pedro y la siguiente la cantaba Andrés. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿Esa no es la situación de Marcos 4? Exacto. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Su alma se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Exactamente, los conocedores del mar que sabían que todo estaba perdido, que no había nada que hacer, y ellos lo habían cantado desde niños. Escuche: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tenían que accionar la fe. Lo habían cantado, lo habían danzado, lo habían brincado, pero cuando llegó el momento de accionar, nunca lo hicieron. Eso le pasa a la mayoría de gente que dice: yo tengo fe, pero no lo accionas. Yo creo en Dios, pero no lo estás demostrando. Es la fe la que vence al mundo, dice Juan 5:4. Nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Qué hay que hacer? Que diga: tengo que accionar la fe. ¿Qué tenían que hacer ellos según el versículo 28? Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Los libra de sus aflicciones. Versículo 29: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas.
Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Cristo les había dicho: pasemos al otro lado. Nunca accionaron su fe. Nunca. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Por qué puse esa acción a tu fe? ¿Sabes por qué? Porque mucha gente no la acciona. Es como un canto. Como a ellos les pasaba, cantaban todos los días, cantaban el cantito. Cuando estemos en la tempestad y en el dolor, ahí entonces clamaron a Jehová y Jehová los libra de sus angustias. Y cuando le llegó el momento de la tempestad, no clamaron, no hicieron, comenzaron a luchar en lo natural. Saque el agua, Pedro, bota más agua. Cristo les dice: ¿por qué estaban temerosos? ¿Por qué no accionaron su fe? El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las olas, dice Salmo 65:7. Salmo 93 verso 4 dice: Jehová es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Todos lo habían cantado, todos lo sabían, era su canto, pero no lo accionaron. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás luchando en lo natural? Pastor, es que es algo natural. Muy bien. El mundo espiritual siempre gobierna el mundo natural, y nosotros no somos nuevamente gente subordinada a este mundo natural, sino al mundo de Dios. Hay que salir del mundo de las necesidades y meterse en el mundo de la fe. Dios puede calmar el mar. Dios todavía se sienta en su trono y gobierna esta tierra. ¿No crees que puede gobernar todavía tu vida, tu situación, tu familia, tu economía? ¿Qué crees tú? ¿Lo puede hacer o no? Suelta la voz de la fe. Suelta la voz de la fe todos los días de tu vida. Aunque tú no lo veas, habla antes de que ocurra. Eso es fe. Ponte en pie para decirte algo más y oramos. Marcos 11:23 en Reina Valera, por favor. Quiero que te aprendas este versículo antes de orar. ¿Ya me lo pusieron? Marcos 11:23. El versículo 22 dice: ten fe en Dios. Mire lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate, ¿y qué? Y échate en el mar. ¿Y qué? Mira qué cosas claves. Cualquiera que dijere, cualquiera que dijere, usa la voz de la fe, a este monte le dice: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Palabras y sentimientos. ¿Te das cuenta cómo los sentimientos? Si no creyere que será hecho nuevamente lo que dice. ¿Qué más dice? Lo que diga le será hecho. El vehículo para la fe, ¿cómo se llama? La voz. Lo que se dice, lo que usted dice, lo que diga. Claro que hay que unirlo con Juan 15:7, que dice que cuando nosotros estamos lejos de Dios no vamos a conseguir nada. Pero cuando dice: si tu palabra permanece en mí y ustedes permanecen en mi palabra, pedid, ¿qué dijo? Todo lo que queráis. Porque ya sé que algunos están pensando: oh, ya sé lo que voy a pedir. Si pides, si la palabra de Dios está en tu corazón y tú no estás fuera de la palabra, pide lo que quieres. Lo dijo Cristo, no yo. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres orar a Dios? Yo una mañana en el primer culto, no sé, tal vez pueda ser que para usted era la palabra. Inclusive yo sentí en mi espíritu y dije: quiero llamar a las personas que les falte algún órgano,
alguna cosa, que no tengan algo, no sé, que les falta un riñón, porque yo creo que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen que Dios lo puede hacer? No sé qué es lo que te falta, qué es lo que tienes, qué es lo que pasa en tu vida, pero yo sé que Dios puede hacerlo totalmente, y que Él todavía gobierna, y que nosotros como sus hijos vamos a tomar la posición que nos corresponde de hijos de Dios. Levanta tus manos delante del Señor. Palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción.